Este es un espacio muy importante. Cuando me invitaron y me dijeron que iban a manejar parte paliativa, dije es un tema muy bonito, pero es un tema muy amplio, muy, muy amplio, y en cavidad oral tenemos múltiples alteraciones y vamos a tratar de hacer un compendio muy reducido de todas las alteraciones que tenemos en cavidad oral. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como ya comentaron, yo soy odontólogo, especialista en patología oral de la Universidad del Bosque. Actualmente es el presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral y trabajo en el Hospital Simón Bolívar. Ya llevamos allá 14 años trabajando, haciendo todo este manejo integral, y es lo que quiero que veamos, que directamente nosotros podemos tener un manejo integral de la atención de los pacientes. Perfecto. Entonces, como les decía, cuando nosotros vamos a ver cavidad oral, tenemos alteraciones y tenemos múltiples afecciones en la boca. Entonces, no solo nos van a aparecer en un solo sitio, nos van a aparecer lesiones elevadas, lesiones grandes, lesiones pequeñas, lesiones en lengua, lesiones en labio, lesiones en carrillo, en encía, paladar. Y ustedes tienen manejo con los pacientes, ustedes revisan cavidad oral y cualquier cambio clínico que encontremos tiene que llamarnos la atención y tiene que decir algo está pasando. Y la cavidad oral tiene una característica, y es que molesta y duele. Y ese dolor y esa molestia genera que nuestros pacientes nos digan, no puedo comer, me molesta, me altera, me afecta el comer. Cualquiera de las alteraciones que estamos viendo duelen. Y al doler nos genera algunos cambios en nuestro problema, en nuestro paciente, perdón. Y esto lo que hacemos es que tenga que hacer un manejo interdisciplinario. Si no come, va a tener un problema nutricional. Si no come, va a tener también un problema que va a afectar su sistema digestivo. Entonces, nosotros tenemos que estar de la mano en todas esas alteraciones que presenta el paciente, y lo que observen en el paciente, debemos manejarlo, debemos interconsultarlo. ¿Para qué? Para poder darle el manejo adecuado, oportuno, y poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento eficaz. Entonces, cuando nosotros observamos y sabemos que la cavidad oral está muy relacionado con qué, con todo el organismo, con todas las afecciones que se presentan a nivel del cuerpo humano. Ya lo sabemos, existe mucha literatura, aquí es algo muy pequeño, donde nos dice que a nivel periodontal, que es lo que más visto, lo que más tenemos, nos va a afectar el cerebro, el corazón, el pulmón, las articulaciones, los riñones, y esto nos dice también que vamos a tener afecciones a nivel intestinal. Entonces, esas bacterias que tenemos en boca nos pueden llegar a desarrollar o a generar alteraciones a nivel de nuestro sistema, en nuestro organismo. Entonces, en el paciente hay que revisar muy bien y hay que revisar cualquier cosa que se presente. Sabemos que en cavidad oral nosotros decimos, es caries, es gingivitis, y no solo tenemos caries, ni solo tenemos gingivitis. Vamos a ver que hay múltiples lesiones y múltiples alteraciones en la cavidad oral. Entonces, eso es importante. Lo que el cerebro no conoce, los ojos no lo ven. Entonces, si nosotros no conocemos y no empecemos a identificar que hay una alteración, y que esa alteración, así sea una pequeña úlcera en cavidad oral, tiene unas características específicas, y yo nunca lo he asimilado y lo he llevado a mi cerebro, jamás lo voy a ver y voy a pasar por encima si el paciente me diga, es que tengo una úlcera. Entonces, tenemos que nosotros tener la mente muy abierta. ¿Para qué? Para poder llegar a identificar cualquier cambio por pequeño que sea, porque muchas veces, y sé que ustedes realizan el contacto en cavidad oral y pueden encontrar algo, un cambio, un color, una forma, una textura, y ese cambio es importante. Ese cambio es para decir, en este momento tengo que prender las alarmas e interconsultarlo para que el paciente realmente sea valorado. Entonces, lo que les digo, cuando manejamos a nivel hospitalario y me llaman a nivel hospitalario, yo no soy el primero que el paciente. El primero que el paciente casi siempre es la parte de enfermería. Es el primero que le dice, doctor, le vi algo raro al paciente. Entonces, ese es el llamado. Realmente tenemos que hacer esa comunicación si vemos cualquier cambio que no nos parezca o que veamos que no sea normal en el paciente. Y podemos encontrar alteraciones como esto. Realmente tenemos lesiones que se presentan en los labios, lesiones que se presentan a nivel de lengua. Entonces, podemos tener lesiones que son totalmente patognomónicas, como la que tenemos al lado, aquí sería derecho, sí, derecho, al lado derecho, que es una lengua geográfica, pero genera lesiones en el paciente y genera alteraciones en el paciente y molestias. Entonces, el paciente que dice, cuando como limón, cuando como piña me duele, cuando estoy sintiendo algo ácido me molesta. ¿Listo? Entonces, esto hay que mirarlo bien, porque son alteraciones que nos pueden llegar a desencadenar sintomatología, pero son normales en el paciente. Y lo que desencadena esta sintomatología dolorosa
realmente es lo que está perdiendo esa capa de epitelio superficial que tiene el paciente. Entonces, por eso tenemos que mirar, analizar, revisar y realmente entender que tiene el paciente. Si el paciente me dice, llevo 20 años con esto, llevo toda mi vida con esto, pues no es algo que tengo que tratarlo. Y sí hay que tratarlo para el dolor. Más adelante les diré qué podemos hacer para el dolor y que voy a tratar de resumirles mucho de estas sintomatologías y estas clínicas, estas características clínicas son muy semejantes porque lo que hacemos es perder epitelio. Al perder epitelio tenemos expuesto conectivo y al tener expuesto conectivo lo que necesito es disminuir sintomatología dolorosa, controlar y formar epitelio. Entonces, voy a empezar a mostrarles, porque me gusta mostrar casos para que veamos realmente qué se puede hacer y cómo llegan los pacientes. Entonces, observemos este caso, un paciente de 25 años, VIH positivo, una enfermedad gastrointestinal, paciente con tuberculosis meningia, histoplasmosis diseminada y anemia normocítica hipocrómica. ¿Qué sucede con este paciente? Miren el aumento de los labios, el tamaño, el grosor de los labios, observemos lo que tienen las comisuras, observemos lo que tienen labios. ¿Qué es esto? Un angioedema labial. ¿Qué es esto? Realmente el paciente que estamos observando y que tiene acá, el paciente tiene a nivel de comisura, tiene unas costras hemáticas, el labio tiene costra hemática, paciente que le duele, paciente que le molesta. ¿Qué debo hacer y cuál es el tratamiento que nosotros implementamos con este paciente para poder controlar? Aquí les voy a colocar cómo llegó el paciente inicialmente y observen lo que pasa a los 20 días. Logramos controlar unas costras hemáticas que son dolorosas y disminuir el tamaño del angioedema. El angioedema se disminuye con corticoides. Nosotros lo manejamos con corticoides tópicos. ¿Para qué? Para lograr hacer ese control completo. Las lesiones que vemos peribucales, que vemos en la parte superior, son lesiones asociadas a histoplasma. El histoplasma puede llegar a generarnos hasta alteraciones elevadas, estas alteraciones que se observan así circunscritas, y lo que tenemos en comisura labial son lesiones por la pérdida de queratina. La parte superficial del labio desprende, entonces muchos pacientes dicen que me gusta desprenderme y quitarme lo que tengo en los labios, me desprendo, y eso deja expuesto el conectivo. Al dejar expuesto hay pacientes que no cicatrizan muy bien porque hay un proceso de hidratación que no está bien, hay un proceso sistémico que está afectando, o genera estas lesiones tipo costra en línea media con costras hemáticas. ¿Qué hicimos acá? Hidratar. Primero hidratar, segundo aplicación tópica en la parte superior de un corticoide, e hicimos aplicación, los voy a mostrar más adelante, les hablaré de él, se llama Casid, es un producto que directamente Farpaque hoy ha permitido la posibilidad de estar hoy con ustedes acá. Nosotros, ¿qué hacemos con esto? Formar esto, epitelio. Realmente, si ustedes observan la diferencia, y aquí les tenemos inicial 20 días, observen cómo se forma esa capa de epitelio, cómo empezamos a repitelizar los labios. ¿Para qué? Para que el paciente pueda abrir la boca. En el momento que tiene esta alteración no comen, y al no comer tienen problemas nutricionales. Entonces debemos ver al paciente en conjunto. No es solo lo que tengo aquí en labio, sino lo que me está generando internamente. Y la puerta de entrada a la boca son los labios. Y muchas veces hay alteraciones en los labios que pueden pasar desapercibidas, pero estas son lesiones que ya son muy llamativas y realmente nos están diciendo algo está pasando con el paciente. Su enfermedad de base genera todo esto, pero se puede controlar y se puede realmente llevar a una adecuada cicatrización. Este es otro paciente también de VIH, que nos interconsultan por presentar esta costra hemática elevada. Observen esta costra que presenta a nivel de labio superior, labio inferior. Pero además de esta costra y de esas áreas de queratina interna, observen esa ruptura que tiene a nivel de comisura en la parte interna. Observen cómo este paciente tiene todas estas lesiones, que son lesiones blanquecinas con labio eritematoso, que algunas coalescen, algunas se empiezan a unir, otras son muy pequeñas, y esta costra hemática. Cuando uno observa esto, lo primero cuando nos interconsultan es el paciente no come. Realmente uno podría comer con esto, es complicado. Uno no puede alimentarse porque el paciente no puede abrir la boca. Al no poder abrir la boca, ¿qué sucede con él? Realmente empieza a tener problemas digestivos, problemas nutricionales, empieza a tener muchos factores. ¿Qué hacemos con este paciente? Empezar a identificar los posibles factores causales de esta lesión. Lesión que ha recibido, lesión que lleva mucho tiempo en el paciente, lesión que está con el paciente hace varios meses y no ha sido controlada y siempre la trataban con cremas. Entonces, no se pueden tratar todas las lesiones iguales. Si ustedes se dieron cuenta, la anterior, yo necesitaba formar epitelio. En esta yo necesito controlar esta alteración. Se le hicieron pruebas complementarias al paciente. Es un paciente que tiene un herpes simple.
un herpes simple directamente en labio, diseminado, muy agresivo, más las alteraciones gingivostomatitis herpéticas que presenta dentro de la boca. ¿Qué necesito empezar a controlar? Sintomatología. ¿Qué necesito empezar a ver en el paciente? Realmente cómo controlo todas estas alteraciones y cómo lo hago. Tratamientos, hidratación, solución salina, se empieza a hidratar y empezamos a dar aplicación de un gel que también les voy a hablar adelante, de Dentagel, ya les voy a explicar qué es clorexidina, donde lo que hacemos con el paciente es empezar a controlar. A controlar, vamos a tener el desprendimiento completo de todo, ya después del segundo día tenemos este desprendimiento donde se nos empieza a exponer el conectivo, porque ya retiramos esa costra, toda esa parte, esa costra hemática, que ya no requerimos y ya no necesitamos tenerla ahí. ¿Por qué? Porque necesito empezar a cicatrizar el tejido que tengo conectivo, empezar a tratar directamente lo que tengo en labios. Entonces, al tratar esto molesta, esto duele, pero necesito empezar a hacer el tratamiento indicado. Entonces, empezamos a hacer el tratamiento con Dentagel y empezamos a hacer el tratamiento con Casip, que ya se lo había mencionado. ¿Para qué? Para retirar la lesión herpética que estamos teniendo en esta zona, más la cicatrización que requerimos hacer. Y aquí les voy a mostrar qué sucede cuando el paciente llega. Observen cómo el paciente llegó y miren lo que pasa con el paciente a los 20 días. Realmente observen lo que tenemos acá, lesiones que teníamos en el paciente en el labio, observen cómo está el paciente, observen la lesión de la lengua, cómo está el paciente. ¿Qué hicimos? Controlar las lesiones que tiene el paciente. Tenía una candidiasis también, la controlamos, voy a hablar más adelante del tema candidiasis. Entonces, solo aquí hemos visto labios, y labios es la primera entrada, lo que les dije para la cavidad oral, y lo primero que muchas veces ustedes son los primeros que diagnostican. Los primeros que ven alteraciones en labio son ustedes. Los primeros que pueden observar si tiene algo en labios que tenga que ser tratado son ustedes. También empezamos a ingresar, encontramos lengua, y en lengua encontramos múltiples alteraciones. Entonces, en lengua podemos encontrar lesiones que son ulcerativas, lesiones descamativas, lesiones que se pueden presentar en punta de lengua por trauma, lesiones que se pueden presentar por enfermedades sistémicas, tenemos lesiones candidiásicas, tenemos lesiones asociadas a sífilis, tenemos lesiones asociadas directamente por carcinomas, tumores malignos. Entonces, hay múltiples lesiones que se dan en lengua, pero no todas las lesiones ulcerativas en lengua son por trauma. Hemos visto pacientes que llegan con lesiones y dicen, doctor, me mordí, pero esto me lo llevan diagnosticando hace exactamente 6 meses, 8 meses, un año, y me dicen que la lesión es por trauma. Sí, al eliminar el factor causal, el factor irritante, la lesión continúa, y yo le implemento los tratamientos necesarios, la lesión continúa, tengo que mirar qué está pasando, porque podemos terminar en lo que vemos acá abajo, que son lesiones tipo, son carcinomas, son tumores directamente que se crecieron y aumentaron. Entonces, no todo lo que sea en lengua, que es un ulcerativo, es por trauma, puede ser una lesión tumoral. Y entonces vamos a empezar a observar esto. Yo creo que ustedes lo han visto, han estado cerca, y son lesiones que presentan blanquecinas, con olor eritematoso, dolorosa, doctor me pegué, y son las famosas aftas o aftosis oral recidivante. Y estas aftas se presentan por varios factores. Puede ser por un trauma, por factores inmunológicos, por factores genéticos, por bacterias, virus, por procesos alergénicos, el estrés, enfermedad que sabemos que viene hace mucho tiempo y están diciendo que será la enfermedad de nuestro futuro, de nuestros hijos y todo, porque el estrés está generando demasiadas alteraciones. Enfermedades sistémicas, factores hormonales, asociados a fármacos y déficit de vitaminas. Entonces, estas alteraciones y estas lesiones que se nos presentan a nivel de labios por trauma o por cualquiera de estos factores son conocidas como aftosis y son recidivantes cuando esta lesión vuelve y aparece. La lesión desaparece, la lesión la tenemos ahí, vuelve y desaparece, le aplicamos tratamiento, dura más o menos un mes y vuelve a aparecer. Muy común los niños cuando se cepillan, que se cepillan en zona de surco yugal, en la parte de abajo, lo que estamos observando, cara interna del labio, y genera esas lesiones tipo úlcera, blanquecinas, tipo placa, perdón, blanquecinas con labio eritematoso, dolorosas. Creo que los que hemos tenido algún golpe, algún trauma en el labio o en la parte interna del labio, sabemos que esto duele y duele mucho. ¿Qué necesitamos con esto? Empezar a controlar los factores. Y para controlar tenemos que hacer varias preguntas. Entonces, paciente con afta oral hay que preguntarle si estas aftas aparecen en alguna otra parte de la mucosa. ¿Qué quiere decir? Si el paciente me dice, no, solo me aparecen en boca,
ya sé que tengo que irme a averiguar si tiene algún antecedente sistémico. Pero si el paciente me dice, sí, tengo otra parte, me pueden aparecer en otra parte de la boca y esta otra parte puede ser directamente a nivel de vagina, porque tenemos lesiones que se presentan en mucosa oral y mucosa vaginal. Entonces tenemos que empezar a sospechar de una enfermedad de Behçet, tenemos que sospechar de enfermedades autoinflamatorias, de enfermedades inflamatorias intestinales o mirar cuál es directamente lo que nos está generando esta infección. Si por el contrario sabemos que no y nos dice que no, pero tiene algún problema sistémico, tenemos que volver hacia esta zona, mirar qué está pasando directamente y sospechar otra entidad tipo enfermedad de Behçet, como se los dije. Si el paciente nos dice que no, pedimos exámenes sanguíneos y miramos pruebas microbiológicas. Si estas aparecen alteradas, tenemos que volver a sospechar alguna enfermedad sistémica. Si están normales y es una evolución típica, sabemos que es directamente una aftosis, y cuando hay una evolución que no es normal, que la lesión aumenta y cuando esa lesión reciba y no tiene un factor causal, tenemos que pensar en la biopsia. Este cuadro me parece muy importante porque realmente es lo que tenemos que hacer nosotros, desde todas nuestras áreas, no porque yo sea ontólogo o porque sea patólogo oral lo tengo que hacer. Creo que lo tenemos que hacer todos y cuando tenemos familiares, porque esto es muy común que presenta estas alteraciones, tenemos que preguntar. Y vamos a empezar a mirar a nivel sistémico. Como les dije, a nivel sistémico encontramos múltiples alteraciones. Y a nivel sistémico no solo encontramos enfermedades periodontales, sino tenemos, observen lo que tenemos alrededor de las comisuras labiales, que son lesiones tipo queilitis. Observen queilitis angular. Observen lo que tienen los labios, de unas fisuras, una resequedad. Hablamos de unas queilitis labiales. Observen la lengua, una lengua fisurada y una candidiasis eritematosa. En este paciente encontramos múltiples lesiones en estos pacientes que no solo son problemas periodontales, sino asociados a alteraciones directamente por diabetes. Entonces tenemos en la parte superior, encontramos una lengua, una zona eritematosa en línea media. ¿Qué es esto? Una glositis romboidea media, que son alteraciones candidiásicas. Al lado derecho tenemos en el paladar una zona eritematosa muy extensa, es una candidiasis eritematosa asociada al uso de prótesis, pero también a la enfermedad de base que es la diabetes. Ya les había hablado de la parte de abajo, y las dos que tenemos en la zona inferior son lesiones que parecen como una malla y son unos líquenes planos reticulares. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos implementados en esto y el nivel paliativo? Porque eso es lo que más me interesa. ¿Cómo controlo la sintomatología dolorosa? ¿Cómo controlo el dolor de este paciente en esta zona? Entonces, el tratamiento que se está implementando o que lo he implementado directamente para estos pacientes, para controlar estas lesiones micóticas, es con nistatina, hacer enjuagues con nistatina suspensión, 100.000 unidades internacionales, directamente hacer un enjuague de 3 centímetros cúbicos, hacer el enjuague e ingerirla. Realmente es importante ingerir la nistatina. ¿Por qué? Porque yo necesito controlar las candidiasis orofaringeas. Muchas veces tratamos solo de controlar la zona local, que es la lengua, el paladar, pero se nos olvida que la candidiasis realmente es un patógeno normal de la cavidad oral, va a estar ahí. En el momento que este se empieza a reproducir, él no solo se va a quedar en la lengua, él puede descender directamente y quedar en orofaringe. Entonces, lo que necesitamos es controlarlo. Entonces, en estos pacientes son con nistatina. Después de media hora, yo le hago al paciente que haga enjuagues con digluconato de clorhexidina. También 3 centímetros cúbicos. ¿Para qué? Para controlar. Con la nistatina estoy controlando el micótico y con el digluconato estoy ayudando a controlar el micótico más todos los microorganismos patógenos que tenemos en boca. En boca no solo tenemos un patógeno, tenemos múltiples patógenos, entonces necesito controlarlos directamente. En la parte inferior, en los líquenes, directamente los trato con clobetasol, mucogel al 0,05%. ¿Para qué? Para controlar. Si estas lesiones continúan con esta característica clínica, no resolucionan y siguen igual, lo que hacemos es directamente hacer una biopsia para identificar realmente qué le está sucediendo y qué tiene el paciente y mirar qué tratamiento debemos implementar. Tenemos otro tipo de alteraciones en cavidad oral y van a ver que algunas se parecen y decimos, pero bueno, esto no era lo que ya habíamos visto. Observen el labio. Si uno observa el labio y dice, no, esto era directamente por lesión herpética, pero tenemos estudios donde nos dicen, miren, pénfigo vulgar. Entonces, en el pénfigo vulgar son lesiones descamativas. En cara interna se presentan como lesión descamativa que expone el conectivo, genera mucha sintomatología dolorosa. Pero podemos encontrar casos incipientes como la parte superior, que se presenta en comisura labial y podría ser mal diagnosticado como una queilitis angular. Entonces, por eso hay que mirar el conjunto y revisar completamente el paciente. Esta es la parte externa, es la parte interna del paciente. Y lo que vemos al lado derecho,
estamos observando, observen los labios, miren esas costras hemáticas, miren ese desprendimiento de queratina, miren lo que obtenemos con estos pacientes, miren la lengua, lenguas eritematosas, que podríamos pensar, ¿qué tiene acá el paciente? Una candidiasis, tiene otra alteración, pero cuando yo correlaciono todo esto con la historia clínica, correlaciono con lo que el doctor con lo que el paciente, perdón, me ha dicho, correlaciono todos los antecedentes médicos y antecedentes del paciente, puedo llegar a identificar que esto realmente viene asociado con otros problemas que el paciente puede tener de base, porque esto no aparece de un momento a otro. Esto realmente tiene una continuidad, genera dolor, molestia, y estas partes descamativas y que desprenden son muy normales del pénfigo vulgar. Y entonces cuando hablamos del pénfigo vulgar, realmente nosotros podemos encontrar esto, miren, en cavidad oral encontramos estas áreas blanquecinas con zonas eritematosas, dolorosa que parece un afta. ¿Con qué lo tratamos? Clobetasol mucogel al 0,5%, más lidocaína al 1%, y aquí les voy a mostrar el CACID. Al final les voy a decir todo el componente del CACID y qué tiene y para qué nos sirve, pero con esto es que lo que nosotros generamos epitelio. Con el clobetasol directamente por la enfermedad que tiene, necesito tratarlo con un corticoide tópico, que es el que estamos tratando, con el que manejo los pacientes. La lidocaína es para controlar sintomatología dolorosa y el CACID me está ayudando a formar, ¿qué? Epitelio. Es lo que yo debo hacer con estos pacientes para poder controlar la parte de sintomatología que tenemos. Recordemos, boca duele mucho, la cavidad oral, cualquier golpe en cavidad oral duele y molesta. Tenemos estas otras alteraciones que si observamos decimos, es descamativo, es una parte blanquecina que está desprendiendo, observemos lo que tenemos en surco yugal, observemos lo que hay a nivel del pilar anterior, pero es totalmente diferente, se parecen clínicamente y por eso les digo, aquí nosotros vamos a encontrar características clínicas similares de alteraciones que son totalmente diferentes. Y esto sea una enfermedad injerto contra huésped, una enfermedad injerto contra huésped que lo que el paciente tiene directamente son alteraciones similares, sintomatología similar, pero lo que me oriente, lo que me dice realmente cómo manejar esto es con la historia clínica. Paciente que nos dice, yo tuve un trasplante, tuve un injerto y me empezaron a salir esto después del injerto. Entonces, donde yo empiezo a asociar, empiezo a revisar, empiezo a tener claro qué tiene el paciente, qué le está pasando al paciente y hacia dónde oriento el diagnóstico, y el tratamiento es paliativo para controlar estas alteraciones. Ya lo hago el manejo interdisciplinario con el médico tratante y ya el médico tratante está empezando a manejar tratamiento sistémico. Yo lo manejo localmente, ¿para qué? Para controlar el dolor local. Vuelvo y lo digo, en boca duele mucho, cualquier alteración en boca genera sintomatología. ¿Qué más encontramos en cavidad oral? Podemos encontrar esto. Entonces podemos encontrar lesiones eritematosas en lengua o lesiones que parecen membranas o tiene una pseudomembrana que directamente desprende. ¿Qué tenemos aquí? Dos tipos de candidiasis. Una candidiasis eritematosa y una candidiasis pseudomembranosa. Entonces, lo que tenemos en lengua, muchas veces las lesiones blancas en lengua son mal diagnosticadas como tumores, son mal diagnosticadas como lesiones potencialmente malignas, son mal diagnosticadas como lesión que puede llegar a generar algo más en el paciente. Y algo tan sencillo como utilizar una gasa y pasarlo en estas zonas blanquecinas. Cuando eso desprende, quiere decir que es algo que me está generando local una alteración y me está hablando directamente que lo que tenemos acá es unas lesiones candidiásicas que las trato, como ya les dije, directamente controlo esto con nistatina, suspensión, hacer enjuague por 21 días y por media hora después hacer enjuagues con el digluconato de clorhexidina. Hay otra enfermedad que se nos presenta mucho en cavidad oral y también va muy relacionada con lo que tenemos a nivel sistémico. Entonces, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn nos aparecen como lesiones a nivel de pilares anteriores, en paladar, y son lesiones como la que vimos tipo afta o aftosis, lo que les comentaba, una lesión blanquecina con la eritematoso, o sea, en la parte superior, lo que tenemos, una lesión blanquecina, una placa blanquecina con la eritematoso, que si nosotros no identificamos, hacemos una correlación completa al paciente, el paciente no llegamos hasta el punto de solicitarle exámenes complementarios e interconsultas. El paciente manifiesta sintomatología. La mayoría de estos pacientes manifiestan sintomatología gastrointestinal, manifiesta dolor, manifiesta molestia. Entonces debemos empezar a manejar el tratamiento y estos tratamientos se manejan en conjunto con gastro. Pero yo qué hago? Controlar localmente las alteraciones que tiene el paciente. Se presenta en los niños de un 50-80%, el 30% de las alteraciones primero las encontramos en boca. Entonces, no todas las aftas y todas las lesiones blancas con la eritematosis son aftas traumáticas.
Creo que les he mostrado ya como 3, 4 casos que son totalmente diferentes y tienen la misma característica clínica. Y las lesiones orales pueden preceder o ocurrir simultáneamente o seguir el inicio de los síntomas abdominales. Y esta alteración o esta enfermedad de Crohn también nos puede dar alteración en los labios, un labio aumentado, un labio que aumenta de tamaño, unas fisuras a nivel de las comisuras. Observen acá este labio inferior, observen el tamaño que tiene este labio inferior, miren la resequedad de la quelitis que tiene este labio completamente. Y cuando empezamos a revisar el paciente, observen las fisuras que presenta por la cara interna del labio. Esto duele, esto molesta, esto le genera mucha sintomatología a los pacientes, mucho dolor en los pacientes. Observen la cara interna del carrillo, son lesiones que empiezan a aumentar de tamaño, zonas hiperplásicas. Observen acá, podemos tener estas zonas hiperplásicas con áreas incruentas que genera dolor, genera sintomatología en esta enfermedad de Crohn. Observen en surco yugal directamente lesiones blanquecinas con labio etematoso, que si uno solo observa eso dice, es una afta traumática, y no son aftas traumáticas, realmente estos son asociadas a la enfermedad de base que tiene el paciente, que es la enfermedad de Crohn. Observen estas zonas hiperplásicas, miren los labios, miren las comisuras labiales, áreas dolorosas, áreas que molestan, áreas que generan sintomatología y áreas sangrantes. Son áreas muy sangrantes porque yo debo devolver epitelio en esta zona. Si yo no devuelvo epitelio y yo me dedico solo a retirar las hiperplasias que tiene acá internamente y no averiguo qué está pasando, el paciente va a seguir con la sintomatología dolorosa, un paciente que no come, un paciente que le duele y un paciente que debo controlar directamente. Y ya en casos extremos, ya casos que son muy, muy avanzados, da una piostomatitis vegetans, que es lo que nos da, son alteraciones tanto en el paladar como en lesiones a nivel de labios. Entonces son estas lesiones irregulares, blanquecinas, que comprometen el paladar y comprometen los labios. No sé si vamos bien, si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora vamos a mirar algo que es una estomatitis urémica como complicación de una insuficiencia renal crónica. Y aquí les voy a mostrar tratamiento que se hizo directamente con esto. Y el tratamiento fue amoxicilina cada 8 horas por 7 días, metronidazol, suero fisiológico, ácido fólico, carbonato de calcio y dieta hipoproteica. ¿Para qué? Para controlar, porque al principio cuando el paciente llegó, estaban pensando que esta lesión era una reacción liquenoide. Una reacción liquenoide como la que les mostré, el paciente había sido tratado directamente con clobetasol, con corticoides, y lo que teníamos acá era lo que se estaba presentando por una reacción que tenía el paciente por su insuficiencia renal. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal presentan estas lesiones en boca, presentan estas placas extensas, blanquecinas, que pueden comprometer toda la cavidad, puede comprometer las áreas más sensibles, son piso de boca, lengua y carrillos, que tenemos un epitelio más delgado. Entonces, estas son las áreas que comprometen. Y aquí tenemos, después del tratamiento, observen la evolución del paciente, después del tratamiento, cómo mejora directamente haciendo el tratamiento sistémico. ¿Cómo se hace este tratamiento? Manejo interdisciplinario. O sea, este no es un tratamiento que yo lo hago solo, tratamiento que debo manejarlo directamente con su médico tratante. O sea, yo debo tratar, y por eso les digo, cuando uno observa algo de esto, debe prender las alarmas. Y prender las alarmas no es que yo empiezo a medicarlo, empiezo a formularlo. Prender las alarmas es decirle al médico tratante, decirle al interconsultar y preguntar, decirle, doctor, mire lo que está pasando, mire lo que sucede, revíselo. ¿Para qué? Para que se prenda toda la cadena y lleguemos a un adecuado manejo del paciente y le demos y le devolvamos algo importante que se llama calidad de vida. Paciente no come, paciente come. Entonces, cuando el paciente tiene todo esto, le molesta, le duele, no puede comer. Cuando tenemos ya eliminadas las lesiones que va a hacer el paciente, empieza a comer. Entonces, acordémonos de esto, estamos devolviendo calidad de vida en los pacientes. Y aquí les voy a hablar de algo que era la enfermedad de Shade, que lo comenté, que les dije que podía estar en la mucosa oral y vaginal. Observen esto, miren la zona superior, una lesión blanquecina con la eritematosa. Diagnóstico, creo que podemos decir es una afta traumática. Y cuando vemos al paciente, miren la zona del pilar anterior, dolorosa, molesta en el pilar anterior, una placa muy extensa con un eritematoso. Pero el paciente también nos decía que a nivel de vagina presentaba también unas placas. Observen, eso está reportado en este artículo, ustedes pueden revisar, y nos dice que diversos sitios tienen presentación. Y cuando tenemos esta presentación clínica, y cuando hay esta presentación clínica en varias mucosas, puede aparecer mucosa ocular, mucosa labial y mucosa vaginal. Entonces hay que pensar en otras alteraciones. No todo lo que aparece en boca son aftas.
No todo lo que aparece directamente en la boca por una lesión blanquecina es un afta y es un trauma. Puede ser esto, que es una enfermedad sistémica que tenemos que empezar a tratar en conjunto. Entonces, por eso es importante revisar completamente. Tratamiento de esto en cavidad oral, ya lo sabemos, el tratamiento paliativo, controlar dolor, porque no puedo hacer absolutamente nada más hasta que no lo trate con el médico tratante. ¿Y cómo controlo dolor? Aplicación tópica de Casid. Aplicación tópica de Casid, ¿para qué? Para que me forme la capa de epitelio y ya les voy a mostrar cómo forma esa capa de queratina que me evita que se exponga el conectivo y al exponer el conectivo no hay dolor. Lo que hace que duele es cuando el conectivo está expuesto y cuando el conectivo está expuesto duele muchísimo y más en labio que es un epitelio tan friable y tan delgado. Y tenemos más enfermedades de Shed, me observen acá, miren, en lengua, observen cómo se puede presentar y nosotros decimos, uy, pero ¿qué pasó aquí? Se mordió, se traumatizó, esto tiene el paciente, son unas aftas y lo que tenemos acá es una lesión ulcerativa en vientre dorsal, en borde lateral de lengua, observen acá, sí puede estar asociado al trauma, claro, también tiene una enfermedad candidiásica en la lengua, también tiene enfermedad candidiásica porque son enfermedades, como les dije, es un patógeno normal de la cavidad oral. Entonces, cuando él ve que disminuye el sistema inmune, él empieza a proliferar, él empieza a aumentar, y casi siempre lo que más obtenemos nosotros en el paciente que tiene una afección sistémica es que este patógeno, la cándida, empieza a aumentar y él se siente feliz y empieza a estar como, siempre lo digo, la cavidad oral puede ser un caldo de cultivo que si no la controlamos bien, no la cuidamos, puede terminar lleno de patógenos. Entonces, observen lo que genera acá y observen lo que nos genera a nivel de carrillos. Tratamiento local, no puedo hacer absolutamente nada más, pero es tratamiento paliativo para devolverle calidad de vida. ¿Qué hago? Controlo la candidiasis, controlo con nistatina, controlo lesiones que se presentan tipo úlcera directamente en lengua y en carrillo. ¿Para qué? Para devolver epitelio y formar epitelio. Y también tenemos esto, que observen lo mismo, miren la lesión acá, lesión en labios, observen lo que pasa a nivel dental, pero observen lo que tenemos en lengua, en carrillo, son lesiones incruentas que aparte de las lesiones que está teniendo el paciente, la alteración de exponer el conectivo, presenta lesión candidiásica. Por eso les dije, tenemos que mirar muy bien porque no es solo lo que estamos observando inicialmente, que la lesión blanca, la cándida, que la vamos a controlar con nistatina, sino tengo que ver realmente qué hay debajo de esa cándida y debajo de esta alteración candidiásica, si ustedes observan en la segunda inferior, tenemos una zona eritematosa y en carrillo abajo en la inferior izquierda tenemos una zona eritematosa incruenta que genera dolor y el paciente se quejaba de dolor. Lo estaban tratando directamente con nistatina, estábamos haciendo el manejo, se le estaba haciendo el manejo con nistatina. Cuando íbamos a revisarlo, necesitaba controlar dolor para poder controlar la nistatina porque el paciente decía que la nistatina también le dolía, también le molestaba. Entonces hay que controlar todo y hay que manejar en conjunto el paciente para que podamos solucionar inconvenientes. Otra lesión que se parece igual a las otras, sí, similar, pero esto es en el lupus eritematoso sistémico. Mire el lupus lo que nos puede dar en cavidad oral. Nos puede dar lesiones ulcerativas, incruentas, lesión que era la parte inferior derecha, tratada como un carcinoma, nos dijeron que eso era un carcinoma la parte inferior, y puede ser, la característica o presentación clínica puede ser muy agresiva. Uno observa esto y lo primero que debe sospechar es una lesión maligna, pero tiene que mirar todo el conjunto, y si uno implementando un tratamiento, después de 15 días, esta no resoluciona, debo pensar hacer una biopsia. Si tengo exámenes complementarios y me dice que tengo algo que me está comprometiendo, algún sitio anatómico adicional, ya sea por extensión o directamente por proliferación de la misma lesión, tengo que pensar que está sucediendo algo. Pero cuando esto es local, el paciente me dice, tengo esta enfermedad de base y me empiezan a aparecer estas lesiones y me duele, debo controlarlas. Y estas lesiones tienen, la ventaja que tiene la cavidad oral es que es muy agradecida, cicatriza muy fácil. Entonces, si nosotros implementamos tratamientos cicatrizales, nos va a ayudar a cicatrizar muy fácil, nos va a ayudar a formar ese epitelio que es lo que nosotros queremos. Tratamiento aquí, local, tratamiento que estamos implementando y que hicimos con estos pacientes fue enjuagues con directamente Catrix, que les voy a decir ahora el componente, tiene caléndula. ¿Para qué? Para ayudar a controlar y media hora después empezamos tratamiento con Casid. ¿Para qué? Para formar epitelio. Reacciones liquenoides, observen los líquenes plan reticulares que les decía, los manejamos con clobetasol 0,05%, porque hay unos líquenes que generan dolor y generan molestia. Es raro, pero sí pueden generar sintomatología dolorosa, entonces necesitamos empezar a controlarlos y empezar a manejarlos directamente. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Las características clínicas. Vemos algo blanco en carrillo, sobre en la parte de abajo, no es reticular como los que tenemos en las otras dos imágenes, pero nos llama la atención que el paciente dice, me molesta y me duele.
Entonces, cuando el paciente dice algo me duele, tenemos que ponerle atención porque realmente él es el que está sintiendo el dolor. Aquí les voy a mostrar también alteraciones que se dan a nivel de orofaringe. Orofaringe directamente son pacientes que los hemos tratado ya en el hospital, los llevamos tratando ¿con qué? Con digluconato de clorexidina. Pacientes que han tenido casi cierre a nivel orofaringe, observen el primer día, observen la zona derecha, esa inflamación que tenemos, ese eritema, y los empezamos a manejar directamente con clorexidina y observen el tercer día cómo disminuye el eritema, empieza a aumentar, el paciente dice, doctor, ya puedo pasar, ya puedo comer, ya puedo directamente ingerir. Y aquí tengo otro caso, este es un paciente, observen acá, miren lo que tenemos, las placas a nivel de amígdalas, dolorosas, molestas, pacientes que no comen. Entonces son pacientes que están siendo tratados y que los han tratado siempre con antibiótico, pero me dice, doctor, ya no me hace nada. Entonces el paciente dice, doctor, me aplican el benzetacil, pero ya no me hace nada. Me dice, se me va el dolor porque me duerme la pierna. Entonces, cuando me duerme la pierna, se me da el dolor. Entonces, esto tenemos que empezar a controlarlo porque estas amígdalas crípticas que tenemos acá nos va a generar alteraciones y nos va a empezar a generar esos caldos de cultivo que yo los llamo porque se empiezan a depositar. Y esas amígdalas que parecen una luna se empiezan a depositar y son focos infecciosos. Y lo único con lo cual lo he podido controlar es haciendo enjuagues o spray directamente con el digluconato de clorexidina o clorexol, atomizar 6, 7, 8 veces al día, o cuando realiza enjuagues, 2, 3 centímetros cúbicos, realizar un enjuague e ingerirlo. Al momento de ingerir lo que estoy haciendo, controlando lo que les decía, la parte que tenemos el límite entre la cavidad oral y la faringe, pero me controla la faringe. Y ahora creo que es algo que estamos viendo y el tema, doctor, ¿el COVID genera o no genera alteraciones en cavidad oral? Si nos da, no nos da, tenemos paciente, no tenemos paciente, y esto es una revisión que se hizo directamente en mayo del 2021, y lo que nos dice es que en cavidad oral sí podemos encontrar múltiples lesiones, en labio, en lenguas paladar, en orofaringe, comisuras, piso de boca, y podemos tener úlceras, estomatitis, las aftas que les, que les comenté, las máculas, las queilitis, gingivitis, petequias, virus del herpes y candidiasis. Pero ninguna de estas lesiones es patognomónica del COVID. Entonces, sí quiero que tengamos claro que cualquiera de las lesiones que les mostré pueden aparecer asociadas a ella, al COVID, pero ninguna es una característica que yo diga, es que por esto es que apareció. Apareció un afta, entonces tú tienes COVID. Apareció una petequia en palar, tienes COVID. No, no podemos sesgar a los pacientes y decirle a un paciente porque tiene un afta, porque tiene una queilitis o porque tiene directamente una úlcera o tiene una cándida, es un paciente que tiene COVID. Entonces, puede ser una lesión que genera una inmunosupresión del sistema inmune y al generar esa inmunosupresión van a aparecer todos los patógenos que tengo en boca. Pero quiero que tengamos claro que no hay ninguna alteración que sea típica solo de pacientes con COVID. Y en esta revisión que hicieron en enero, nos dice realmente qué aparecen, y aquí les voy a mostrar algunos tratamientos que se manejaron para los pacientes que tenían en COVID. Entonces, para las fisuras y comisuras y queilitis, ellos utilizaron neomicina, nistatina, el acetónido de triamisonolona y la clorexina durante 10 minutos. ¿Listo? Para la resequedad en la boca, y es muy importante porque esto sí es un signo que está apareciendo mucho, pero vuelvo y lo reitero, no porque sea un paciente COVID, sino porque genera alteraciones, genera problemas en el paciente, alteraciones a nivel glandular y nos causa una disminución del flujo salival. Entonces, al generar una disminución del flujo salival, va a generar estas queilitis, estas molestias. Entonces, lo que hacemos acá es estimular la producción de saliva. Yo necesito estimular directamente que yo tenga saliva, que tenga una buena saliva. ¿Para qué? Porque si no tengo saliva en cavidad oral, no voy a hacer ese recambio. Y la saliva nos hace un recambio, la saliva lo que está haciendo es limpiando, pero si no tengo saliva es un desierto completo, y en el desierto cuando hay calor, todo se empieza a resecar, empieza el calor, se deshidrata. Eso le pasa a la cavidad oral. Entonces aquí hablamos de sequedad de boca y serostomía, soluciones de gel, la serostomía y sensación de boca seca mejoran después del tratamiento. Observen estas bocas secas, lengua fisurada y una disminución en la altura vertical. Miren lo que tenemos aquí, las queilitis que se presentan a nivel de labios. Estoy presentando las comisuras labiales fisuradas, que es lo que les decía, aquí es lo que les estoy mostrando, que es lo que hicieron ellos. En la sensación de ardor bucal, lo trataron directamente con un corticoide, aplicaron clorexidinas, enjuagues bucales 3 veces al día,
y ellos también utilizaron tratamiento con aciclovir sistémico. Realmente el aciclovir sistémico no está comprobado que funcione. Se los traje porque esto está en este artículo, pero no está comprobado que funcione en la sensación de ardor bucal. Miren esta resequedad labial, estos labios acartonados que podemos tener. Estos son pacientes que hemos tenido con, en teoría, pacientes con COVID que tenían estas alteraciones, pero no es una alteración, vuelvo y lo reitero, patognomónica, lesiones candidásicas, lesiones de ardor y molestia. Observen, esto genera mucho ardor y mucha molestia en la lengua. ¿Qué debo hacer con estos pacientes que tienen esta disminución del flujo salival? Aumentar, y es un tratamiento paliativo. Si yo le digo al paciente, tomemos agua, hidratémonos, empecemos a hidratarnos, estoy controlando y estoy haciendo un tratamiento paliativo. No tengo que llegar a algo sistémico, no tengo que mandarle al paciente la batería de medicamentos, pero sí le puedo decir localmente, tú puedes empezar a controlarlo y esto se controla localmente produciendo saliva. Listo, en este mismo artículo nos habla, miren, de las aftas o lesiones aftosas. Aquí habla de, ellos lo trataron directamente con el corticoide y dice que después del tratamiento de 10 días funcionaron y con aciclovir directamente durante 3 veces al día durante 10 días. Observen, lesiones arriba, múltiples lesiones que empiezan a coalescer, a unirse. Tenemos lesiones en carrillo, lesiones en labio. Observen esto, voy a pasar un poquito más rápido, que ya hemos hablado, que son las lesiones tipo afta. Entonces, para que observen qué puede aparecer en el COVID. Candidiasis, que ya les había nombrado, directamente pseudomembranosa. Y aquí nos habla de candidiasis en paladar. Observen paladar, lesiones blanquecinas, que como los tratamos con nistatina. Directamente es controlado con nistatina. Observen acá. Voy a seguir pasando, estos son, ya lo hemos visto, y a nivel de orofaringe, tratados con, nosotros lo tratamos con digluconato de clorexina, ellos no aplicaron ningún tratamiento. Entonces, tema candidiásico, nistatina, digluconato de clorexidina, es como nosotros lo tenemos controlado, y tenemos las úlceras bucales, aquí las úlceras hablan muchísimo, nos habla del valaciclovir, la dexametasona, dipirona, el fluconazol, el aciclovir, y abajo hablamos de directamente acetaminofén y clorexidina. ¿Nos funciona? Sí nos funciona. Aquí creo que ya tenemos que empezar a mostrar nosotros los tratamientos que hemos implementado y que nos funcionan para estas lesiones, estas úlceras, y son el tema de los tratamientos con el CACIT, las buenas respuestas que tenemos y la formación de queratina. Voy a pasar rápido esto, miren, fluconazol, lo mismo, aquí es para que miren más características clínicas, úlceras dolorosas que debo empezar a tratarlo. Recuerden, si no cicatriza en 15 días, debo implementar un tratamiento debo implementar directamente, hacer una biopsia. Petequias, se pueden presentar en paladar directamente, o los enantemas, ampollas, esto lo quiero que miren, y aquí esto es eritema multiforme, en múltiples lesiones, ¿listo? Entonces, esto es para que no nos olvidemos que debemos trabajar de la mano. Todos somos un grupo. Realmente la boca no está parte de todo el organismo, ni nosotros tenemos que alejarnos de todo lo que ustedes hacen. Eso siempre lo digo en las diferentes charlas de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. Somos un grupo y tratamos pacientes. Nosotros no tratamos pedacitos del cuerpo. Entonces, cuando yo integro todo lo que tiene el paciente, integro la boca al cuerpo, y cuando el cuerpo se me integra a boca, realmente el que sale beneficiado en todo esto es el paciente. Entonces, no nos olvidemos de esto. Realmente no nos creamos Superman, porque Superman también tiene su Liga de la Justicia y tiene sus amigos que necesita trabajar, y todos somos amigos y creo que todos aquí trabajamos por un bien común. Esto lo va a pasar rápido, es el tema ya porque creo que estamos con tiempo. Clorexol, digluconato de clorexidina, que es el que utilizamos. ¿Para qué? Para el tratamiento de lesiones a nivel de orofaringe, lesiones micóticas, como coadyuvante lesiones micóticas posterior a la nistatina. ¿Cómo lo utilizo? Puede ser en enjuague, la parte, lo que tenemos al lado izquierdo, la primera imagen, 3 centímetros cúbicos, hacer enjuague durante 30 segundos, un minuto, e ingerir. Cuando es en spray, atomizar de 8 a 10 veces en la cavidad, lengua y orofaringe. ¿Listo? ¿Qué más utilizo? Que les decía, CACID. Entonces, CACID tiene Triticum vulgaris, se me fue, Triticum, sábila y aloe. Entonces, lo que hacemos directamente con el CACID es generar un proceso de repitalización. Es lo que yo genero con esto y lo aplico en las lesiones que son ulcerativas o lesiones incruentas, para que me forme epitelio. El epitelio me lo forma en 2 días, ya tenemos totalmente epitelio. Pacientes al otro día, después de un procedimiento quirúrgico, ya tienen esa capa de queratina que no genera dolor.
También hay otro que nos sirve para el tema de aftas. Este dice Afta Kit, viene por 15 gramos. ¿Funciona muy bien para las aftas? Sí, porque es ácido hialurónico. El ácido hialurónico también se maneja mucho para este tema de lesiones tipo afta, para lesiones con lupus, se ha manejado. El ácido hialurónico genera una capa de queratina también y nos sirve y nos funciona para sintomatología dolorosa en el paciente. Catrix, que les decía en el paciente con lupus, que los he manejado, que me realicen un enjuague porque es una solución con caléndula, y lo que hacemos es que la caléndula que me ayuda, y la caléndula me ayuda a desinflamar y me ayuda a que disminuya el proceso inflamatorio y es muy doloroso y molesto. Entonces quiero que lo tengan en cuenta. Y estos dos que son los que yo, este que es el que he aplicado para las lesiones herpéticas, no está comprobado en este momento, tenemos estudios empíricos, pero nos ha servido para lesiones con pacientes con herpes. Nos está funcionando. Aquí les dejo el teléfono de Adriana Rivas, que es la encargada y la asesora desde FARPA con quien ustedes pueden hablar y si necesitan información adicional, ella se las va a dar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Aquí tienen mi contacto, tienen mi correo, tienen mi teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, cualquier duda, inquietud que tengan. Estamos con gustos y atentos para recibirla. Muchísimas gracias.